La vida posee la empatía de hallarse ser con ser. Sin embargo, aún en su máximo esplendor, se consume. La energía se apaga y la sanidad queda en omisión. Las costumbres, experiencias y recuerdos se unen para adentrar al temor de la muerte. Y esta despierta el afán de dejar un legado llamado memoria ancestral. El presentimiento de dejar de existir conlleva la ansiedad de percibir las acciones hechas a lo largo de la vida. Las pertenencias físicas inmemorables siempre se querrán dejar al ser más preciado, solo que a veces ese ser no tiene las capacidades de recibir las herencias de la vida. Una historia está escondida debajo de estas tierras. Poco sale a la luz por miedo de no ser acogida como pertenencia de la región. Los cotudos siempre tienen cosas que contar, sin importar que sean hombres callados. Son observadores y grandes narradores de historias. Saben reflejarse en ellas y reconocen que esas historias son su gran patrimonio. Se autentifican y recrean como personajes de la historia a través de la oratoria. ¿Ya se tomó la medicina? No hace falta, mi ciclo ya se está acabando. Usted y sus cuentos. La tradición oral está perdiéndose debido a todo lo que gira en torno a la sociedad hoy en día. Nosotros estamos individualizándonos, aún estando rodeados de personas. Y esto tiene mucho que ver con todos los dispositivos tecnológicos que tenemos al alcance hoy. Infortunadamente esto nos lleva a que ya no tengamos esa parte tan importante que es el diálogo entre los partícipes o entre los que conforman una familia. Esto era muy común anteriormente y por eso había tantas historias, tantos cuentos, tantas narrativas que hoy en día ya no la pueden percibir los chicos que están en las nuevas generaciones. Ya que me habla de cuentos, te quiero contar historias. ¿Ahora qué pasa? Quiero contar el cuento de los indios que habitaron en estas partes. Los indios guanes que habitaron en este sector de todo lo que es Acapulco, Ritoque, Llano de Palmas. Ellos aquí habían una tribu que en sus rituales para traer el agua, para las siembras, para sus cosechas, que esto lo sembraban en maíz y en tabaco. El cacique me obsequió esto y yo cometí un error porque no asimilé, no seguí las palabras que él me dijo. Ven que te quiero hacer un obsequio. Siempre que tenemos en el haber de la historia un comentario o una narrativa que nos cuenta sobre algo que tiene que ver con los indios y con esos legados o esos entierros, esas herencias que muchas veces dejaban, pero casi siempre con una connotación de un pero, y ese pero casi siempre era a esperar a que ellos murieran o a que ellos ya no estuvieran aquí, que no podía uno adelantarse a las indicaciones que los indios dejaban. Y esto era algo que ocurría muy a menudo con las personas ansiosas, impacientes, que no querían esperar las indicaciones, sino trataban de adelantarse y ser muy inteligentes, por no decir otra cosa, y por eso se ganaban estas maldiciones que los indios
hacían para quienes trataban de robarse sus cosas o lo que ellos tenían guardados y predestinados para cierta ocasión y ciertas personas en especial. Pero solo lo puedes abrir un día después de mi fallecimiento. ¿Y si lo hago antes, qué pasa? Se puede adquirir una maldición que generaron los indios sobre ese objeto. Te voy a contar la historia de lo que nosotros tenemos aquí abajo, que es una cueva donde habitaron los indios guanis. No hice caso a lo que el cacique me dijo cuando me entregó eso, y por lo cual he sufrido ciertas anomalías. Por eso yo te soy tan honesto y te digo que el oro trae oro, y es el mayor tesoro que hay ahí en la cueva. Eso lo tienes que abrir solamente un día después de mi fallecimiento, para que tú no adquieras lo que me dieron a mí los indios. La curiosidad por hallar novedades y lógicas cristaliza la imaginación. Un objeto arraiga el punto central de un cuento como fuente de inspiración para aquellos vivientes con una mirada libre y futurista. Se descubrirá una fantasía a la hora de escuchar anécdotas con un enfoque histórico. Un hombre o mujer capaz de volcar un acto cotidiano en memorias y recuerdos. La cueva del indio conserva el frío del olvido y lo atrevido del destino. Cuando se habla de que hay un entierro, siempre se debe tener en cuenta de que se cuentan en las historias y todas estas tradiciones de que cada vez que se encuentra un entierro hay y ponemos algo de oro, esto va a girar en torno a las manecillas del reloj anunciando de que en ese sitio hay un entierro. El problema es la decisión que se debe tomar si se saca o se deja ahí, puesto que corremos el riesgo de tener la oportunidad, por llamarlo de esta manera, de adquirir una maldición o de adquirir alguna de esas cuestiones que están entrelazadas cuando se hacen esta clase de entierros. Entonces, oro con oro se atrae y por eso siempre un artilugio de oro va a girar en torno a las manecillas del reloj, demostrando que en el sitio donde se mueve hay un entierro. Como dicen por ahí, ahora se acaba el cuento y como me lo contaron se lo cuento y yo lo creo. Y el verdadero tesoro se hace sonoro. El agua siempre será el oro que recurre el camino en búsqueda de un destino con sentido y así no dejar que la ingenuidad le gane a la realidad. Girón, esto fue una muestra de que tus hijos recuerdan tu historia como una riqueza. La cultura y los relatos reflejan la mística por la identidad. Por esta razón, existe el miedo de morir sin dejar el legado de lo no narrado.